Y seguimos adelante con nuestro seminario de mayordomía y dijimos que mayordomía es real. Mayordomía es mucho más que dinero. Mayordomía es experimentar a Cristo. Y en el seminario, en el temita de hoy, vamos a repasar, ¿cierto?, qué es experimentar a Cristo el Señor. Nosotros dijimos que en nuestra primera charla dijimos que experimentar a Cristo es dejar que Cristo hable a nuestro oído, ¿sí? Y ahora nosotros vamos a hablar acerca de experimentar a Cristo el Señor, ¿sí? Y me pregunto, ¿fuiste debajo de la higuera? ¿Fuiste a hablar con el Señor? ¿Pudo el Señor decirte quién tú eres? Espero que sí. Espero que hayas tenido esa oportunidad. Vamos a orar. Padre eterno, Señor, que estás en los cielos, en esta hora vamos a seguir estudiando tu palabra. Vamos a seguir buscándote, experimentándote. Y ahora, Señor, queremos experimentar a Cristo el Señor. Así que, Padre Celestial, que la presencia de tu Espíritu Santo esté con nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Todavía recuerdo aquellos días cuando vivía en mi ciudad natal, en Córdoba, en Argentina. Y me acuerdo que a mitad de cuadra de mi casa había un jardín hermosísimo, ¿sí? Donde había plantas de todos colores, había flores, ¿sí? La verdad que me acuerdo que la vecina, que se llamaba Graciela, ella tenía ese lugar lleno de flores y un lugar muy lindo, ¿cierto? Cuando pasábamos lo podíamos ver. Pero también veía que durante la semana ella y sus hijos y su esposo pasaban largos ratos trabajando en su jardín, acomodando todo, cortando las flores, ¿cierto? Viendo que las flores no se las comieran los animalitos. Así que ellos mantenían su jardín y era un jardín hermosísimo. Y hace muchos años atrás, hace más de 6.000 años atrás, también el Señor plantó un jardín y lo plantó en este mundo. La palabra de Dios nos cuenta que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 1. En hebreo dice Bereshit bara Elohim. Dice que Dios creó, ¿sí? Elohim significa Dios. Dice que Dios creó en el principio, Bereshit, en el principio. Pero ese principio no sabemos cuándo fue. Sabemos que fue hace muchos años atrás. Dios creó. Y la palabra bara significa crear. Pero no es simplemente una creación como nosotros hacemos, ¿cierto? Que si nosotros queremos crear un banco, vamos, compramos la madera, compramos los clavos, agarramos, hacemos el plano del banquito que queremos hacer y luego trabajamos con nuestras herramientas, con la sierra, ¿cierto? Cortamos la madera hasta que formamos nuestro banco. Nosotros usamos materiales preexistentes para poder hacer cosas, pero Dios no necesita ningún material preexistente para crear. La palabra hebrea, bara, que significa crear, es una palabra que significa que Dios creó de la nada, ¿sí? Dios tiene el poder de crear de la nada. Y nos cuenta el texto bíblico, cuando vamos a Génesis capítulo 2, versículo 15, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidara, ¿sí? Dios había empezado la creación y Dios dice que agarró y puso todas las cosas que están en este mundo antes de crear al hombre, ¿sí? Fue haciendo cosa por cosa, elemento por elemento. Fue Dios llamando a la existencia con su voz, ¿sí? Dios llamaba a la existencia todas las cosas que hay en este mundo con su voz. Tremendo el poder de Dios, ¿ah? Y llegó el día sexto. Y dice que Dios se inclinó el día sexto, ¿cierto? Y formó una persona, ¿sí? Y cuando formó esa persona con sus manos, la palabra de Dios dice que Él sopló aliento de vida para que esta persona se levantara, ¿sí? Y en ese día
Dios creó al hombre. En el sexto día Dios creó al hombre. Creó al hombre a su imagen y semejanza. La palabra de Dios dice, hagamos al hombre. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Quiere decir que tú y yo somos a imagen y semejanza de nuestro Dios. Amén. ¿Sabes qué? También nos dice la palabra de Dios que Eva fue creada el mismo día. Adán estaba poniéndole nombre a los animales en el huerto y de repente se encontró que estaba solo. Entonces Dios dijo, bueno, no es bueno que tú estés solo, Adán, así que voy a prepararte una compañera especialmente para ti. Entonces mandó a Adán a dormir una siesta y mientras Adán dormía la siesta, Dios hizo la primera operación, ¿cierto? Cortó en el costado de Adán, metió su mano, ¿cierto? Sacó una costilla y formó a Eva, a su compañera. Y luego de haberla formado, se la trajo para que él la pudiera ver. La palabra de Dios dice que Adán cuando la vio quedó totalmente exciting, ¿no? La miró a ella a los ojos y se enamoró. Fue amor a primera vista cuando vio a esa mujer. Así que ahí estaba Adán y Eva, los dos enamorados, en un lugar paradisíaco. Y Dios los agarró y les dijo, miren, vengan, les preparé un lugar especialmente para ustedes. O sea, este mundo es para que ustedes lo vivan, ¿cierto? Y se gocen en este lugar. Pero aparte, yo les preparé un lugarcito para que ustedes se gocen, ¿sí? Así que agarró, tomó a Adán y los tomó a los dos y los llevó a su casa. Los llevó a este huerto, especialmente preparado para Adán y para Eva. Miren lo que dice acá el texto, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidara. Aquí nosotros podemos ver cómo es que Dios trabaja, ¿cierto? Cómo es que Dios crea todas las cosas y luego lo trae al hombre para que haga un trabajo también especial. Recordemos que nosotros somos a imagen de Dios. A Dios le gusta crear, a Dios le gusta trabajar, a Dios le gusta hacer cosas, ¿cierto? Y como nosotros somos a su imagen, también a nosotros nos gusta trabajar, nos gusta hacer cosas, somos creativos, ¿sí? Entonces el hombre no fue creado para quedarse con los brazos cruzados, ¿sí? Ni para solamente contemplar las maravillas que Dios había hecho, sino que Dios nos creó para que pudiéramos administrar sus bendiciones. ¿Ah? ¿Qué te parece? Mira lo que está pasando acá. Dice que en el versículo 15, que lo voy a volver a leer, dice lo siguiente. Tomó pues Jehová Dios, ¿cierto?, al hombre y lo puso en este huerto. Génesis 2:8 dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. ¿Ok? Entonces, Dios puso al hombre que había formado, lo puso en un lugar especial. Luego de que Dios había creado todos los recursos, ¿cierto? Luego de que Dios había creado el agua, había creado el oxígeno, los animales, las plantas, ¿cierto? Estaba todo especialmente confeccionado para que el hombre y la mujer pudieran vivir, para que la humanidad pudiera vivir en un lugar bello, ¿sí? Estaba todo listo para que el hombre pudiera desarrollarse al máximo, ¿sí? Dios le había dado todas las herramientas para que se desarrollara al máximo. Pero el hombre tenía que hacer algo, ¿sí? Como les venía diciendo, Dios es un Dios creador, Dios es un Dios que le gusta trabajar. Entonces, como les venía diciendo, Dios puso al hombre para hacer algo. Y lo puso a hacer ¿qué cosa, hermanos? Lo puso a trabajar, porque el trabajo es bueno, ¿ok? El trabajo es bueno. Hay principios que Dios plantó en el Edén. Y yo quiero que me ayuden ustedes, porque ustedes los conocen muy bien. Uno de los principios fue ¿qué cosa? Fue la familia, ¿cierto? Porque Dios trajo a Adán y Eva. Ese es uno de los principios, ¿sí? ¿Cuál es el otro principio que vemos en el jardín del Edén? Hay varios. ¿Cuál es el otro principio? El principio del descanso, ¿sí? Dios trae a Adán y Eva y luego llega el día séptimo, ¿cierto? Que Dios descansa. ¿Y cuál es el otro principio que Dios también lo pone en el jardín del Edén? Él crea ese principio en el jardín del Edén, desde que el hombre fue puesto en este planeta. ¿Cuál es este principio? El principio del trabajo. Trabajar está bien. Trabajar es algo que te va a hacer bien. Trabajar es algo que te va a hacer
te va a hacer sentir una persona productiva. Tú tienes que sentirte que eres una persona productiva. Entonces dice que Dios lo puso en el jardín para labrarlo y para cuidarlo. La palabra hebrea que tiene que ver con cuidar o mantener también puede ser traducida como administrar. O sea que Adán y Eva fueron puestos en el jardín del Edén para administrar el huerto, para administrar el jardín, para administrar este planeta que Dios lo había puesto en sus manos. Nosotros fuimos llamados a administrar, pero el ser humano tiene que reconocer que hay un Señor, que es el dueño de este universo, que es el dueño de este planeta, y ese Señor es Cristo Jesús. ¿Sí? Cristo Jesús es el dueño de este planeta. Él lo creó lo llamó a la existencia con su palabra. Él formó al hombre con sus manos. Y ahora Él pone en nuestras manos los recursos que creó para nosotros. ¿Ok? Entonces, mayordomía es experimentar ¿a quién? A Cristo el Señor. A Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Redentor. Entonces dijimos que Adán y Eva fueron puestos en este jardín para administrarlo. Un administrador, ¿qué hace? Mantiene, para mantener, cuidar y preservar. Tiene una responsabilidad, ¿sí? Los administradores tenemos una responsabilidad. Tú tienes una responsabilidad. ¿Sí? La responsabilidad de mantener las bendiciones de Dios, no dejar que se pierdan, ¿cierto? Mantenerlas en buen estado, hacer todo lo posible para que estas bendiciones prosperen. El Señor te ha dado algo a ti, el Señor te ha puesto a ti en un lugar, el Señor te ha puesto a ti en un huerto que tú también tienes que mantener. ¿Y cuál es ese huerto? ¿Cuál es el lugar que Dios te ha puesto a ti para que mantengas? Y bueno, ese lugar que Dios ha puesto a ti para que te ha puesto para que tú mantengas puede ser tu trabajo, puede ser tu familia, tus hijos, tu esposa. ¿Qué estás haciendo con las bendiciones que Dios te dio? ¿Cierto? Así como Dios puso a Adán y Eva en un huerto, también Dios te está poniendo a ti en un huerto. Y tú tienes que definir cuál es el huerto en el cual Dios te ha puesto. Pero recuerda, tú no eres dueño de ese huerto. Tú no eres el dueño del huerto. Tú eres un administrador del huerto. Tú eres un administrador de ese jardín en el cual Dios te ha puesto. Vamos a buscar un texto en nuestras Biblias. Vamos a buscar Colosenses, ¿sí? Ahí pueden buscar sus Biblias. Colosenses capítulo 1. Vamos a buscar Colosenses capítulo 1 y vamos a leer del versículo 15 en adelante. Miren lo que dice. Pablo se está refiriendo a Cristo Jesús. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, por medio de Él y para Él. Me encanta este texto. Dice que fueron creadas ¿por medio de quién? Por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. En Él subsisten. Todo subsiste en Cristo Jesús. Él es el Creador. Él es nuestro Dios. Él es el que nos formó. Él es el que puso en tus manos las bendiciones que tú y yo tenemos. ¿No les parece una buena idea eso? ¿No les parece que sería bueno mirar a Cristo como nuestro Dios? Porque cuando miramos a Cristo como nuestro Dios, cuando miramos a Cristo como el dueño de todo lo que tenemos, cambia nuestra actitud. Cambia nuestra actitud porque lo primero que reconoces es que lo que tú tienes es prestado. No es tuyo.
no es tuyo. Para venir a este lugar tuve que agarrar y pedir un auto prestado porque el mío se rompió, ¿cierto? Entonces, alguien agarró y me prestó un carro para poder llegar. Y cuando yo venía manejando el carro, lo venía manejando con mucho cuidado, ¿sí? Venía observando que ponía el señalero, que miraba cierto, que llegara yo con bien al lugar donde tenía que venir para acá. ¿Por qué? No porque no lo hubiera hecho igual con mi carro, pero este carro era prestado y lo tengo que llevar con bien, ¿cierto? Entonces, cuando tú recibes algo prestado, es como que tú automáticamente crea en ti una responsabilidad totalmente diferente. Crea la responsabilidad de cuidar eso prestado que has recibido. Es interesante ver que Dios no quiere que le devolvamos las cosas de la misma forma que Él nos las dio. Él nos da bendiciones con un potencial. Las bendiciones que tú has recibido, las bendiciones que yo he recibido, sea el trabajo, sea los recursos, sea el tiempo, ¿cierto? Mis hijos, tus talentos, todas las cosas que Dios te ha dado, Él te las dio con un potencial. Y el potencial es que tú desarrolles esas bendiciones. Dios te dio todas estas cosas para que tú se las devuelvas a Él mejor de las que las recibiste. ¿Cierto? Significa que la relación con tu esposa, la relación con tus hijos, tiene que crecer cada día más. Así cuando viene Cristo por segunda vez, tú puedes entregarle al Señor, a Cristo el Señor, que es nuestro Dios, puedes entregarle esa familia que Dios te ha prestado. ¿Sí? Cuando Cristo venga por segunda vez, que tú puedas devolverle todos esos recursos que Dios te ha dado. ¿Qué te parece? Porque los recursos que tú tienes, los recursos que yo tengo, los recursos que cada ser humano tiene en este planeta, no nos pertenecen. Los recursos le pertenecen a Dios. Y Cristo es ese Dios. Y Cristo es el Señor. Cuando estudio la palabra de Dios, encuentro una historia que me llama poderosamente la atención. Una se encuentra en Lucas capítulo 7, ¿sí? Y quiero invitarte a que tú la busques. Y es la historia de cuando María Magdalena se encuentra con Jesús. Cuando María Magdalena va a esta fiesta que Simón le hace a Jesús, María Magdalena es como que se mete entre medio de la gente y en un momento dado se acerca a Jesús y le lava los pies, ¿sí? María Magdalena es como que ella tiene un sentido de Jesús completamente diferente al resto de las personas que están en ese lugar. Si bien Simón había recibido un gran milagro, porque Dios lo había curado de lepra. Si bien Simón había recibido y había podido experimentar un milagro en su vida, todavía no entendía que Cristo que estaba ahí sentado, que Jesús que estaba ahí sentado comiendo con ellos, todavía no entendía que ese Jesús era Dios. Todavía no entendía que ese Jesús era el Señor. Él creía que ese Jesús era un gran maestro. Él podía entender que ese Jesús era una gran persona, era un gran rabí, pero todavía él no había experimentado en su corazón a Cristo el Señor. Sin embargo, cuando estudiamos el texto de Juan capítulo 7, nos encontramos con una María Magdalena que había experimentado a Cristo el Señor. Y María Magdalena, al experimentar a Cristo el Señor, ella toma una decisión. Ella prepara el momento, ¿sabes? Porque ella prepara ese momento. Porque ella va y agarra todos sus ahorros y va y compra un perfume especialmente para ungir los pies de Cristo. Ella agarra todos los recursos que ella tiene, todos los recursos que Dios le había dado, ella va y los pone al servicio ¿de qué? Al servicio de Cristo, ¿cierto? Pero hay algo especial. Ella los pone en adoración. Ella se prepara para adorar a Cristo. Significa que la mayordomía es adorar. Significa que administrar nuestros recursos de una forma correcta significa que estamos adorando a Dios. Esto quiere decir que tenemos que llegar al mismo momento que María Magdalena experimentó.
cuando todos estaban en ese lugar, tratando de sentarse cerquita de Jesús, tratando de que Jesús los mirara o les prestara atención. Me imagino que quizás estaban en una mesa y estaban conversando y estaban compartiendo ideas, ¿cierto? María Magdalena buscó, callada la boca, llegar a los pies del Maestro y lavarle sus pies. ¡Qué tremendo! Ella entendió que Cristo era el Señor. Ella entendió que Cristo es el creador de este universo. Me hago una pregunta. ¿Tú entiendes? ¿Entiendes que Cristo es el creador de este universo? ¿Entiendes que Cristo te está prestando la vida? Te está prestando todo lo que tienes. Es muy importante que llegues a este momento, porque cuando llegamos a este momento podemos responder en adoración. Mayordomía es mucho más que dinero. Mayordomía es experimentar a Cristo. Mayordomía es mantenerse con Cristo. Mayordomía es entender que Jesús estaba sentado en el trono al lado de su Padre y vino aquí a dar su vida por ti y por mí. Mayordomía es mucho más que dinero. Por eso quiero invitarte a que estudies tu Biblia. Quiero que tomes estos textos que yo te estoy diciendo, que vayas, que busques en tu Biblia, ¿cierto? Que busques ahí Juan, capítulo 7, pero que no te quedes ahí, que te vayas al capítulo 15 también, ¿ok? Donde puedes observar otra historia maravillosa, la historia del hijo pródigo, la historia de un muchacho que entendió que los recursos eran de él, que él creyó que él era el dueño del mundo. Y vino su padre y le dijo, bueno, me tienes que dar lo que me toca. En ese momento su padre le dio toda su herencia. Y este muchacho se fue a malgastarla. Luego de un tiempo de haber malgastado todos los recursos que su papá le había dado, se encontró en una situación caótica. Y quizás tú estás escuchando este DVD porque los recursos que Dios te había dado, te había prestado para que tú los cuidaras, quizás tú los has perdido. Y me animo a pensar que quizás estás en este momento como al hijo pródigo le sucedió con los cerdos, ¿cierto? Muerto de hambre y deseando comer la comida de los cerdos. Quizás esta sea tu experiencia, yo no lo sé, pero a muchos de nosotros nos ha pasado de llegar a ese momento. Cuando el hijo pródigo llegó a ese momento, tomó la mejor decisión de su vida. Se levantó para volver a su casa. La historia nos dice que mientras él iba caminando de vuelta a su casa, su padre lo alcanzó a ver de lejos. Su padre lo estaba esperando. Su padre salía cada mañana a ver si él venía. Y cuando lo alcanzó a ver, empezó a correr en dirección al hijo pródigo. Y cuando llegó hasta donde él estaba, lo abrazó. La palabra de Dios dice que le dio un abrazo grande. No le importó realmente cómo venía vestido, no le importó cómo olía. Imagínense, él estaba trabajando, estaba cuidando cerdos, ¿cierto? No le importó la condición en la que él estaba llegando. Lo único que quería era abrazarlo y darle un beso. Su padre lo recibió, el dueño de esa gran hacienda, lo recibió y le volvió a restituir su posición. Quiero decirte algo. Si tú has derrochado los recursos que Dios te había dado, si tú los has echado a perder y hoy te sientas
con los cerdos y hasta quieres comer su comida. Pero por un momento en tu mente, un halo de luz pasa de decir, quiero volver a la casa del Señor. Quiero volver a tener un encuentro con Cristo Jesús. Yo quiero invitarte a que te acerques al Maestro nuevamente. Él está dispuesto a devolverte, ¿cierto? A darte una segunda, una tercera, una cuarta oportunidad, una quinta oportunidad. Dios te ama. Mayordomía es experimentar a Cristo el Señor. Es experimentar a Cristo, no solamente el Maestro. Es experimentar a Dios, porque Cristo es Dios. Nosotros dijimos que Cristo es el Señor. Cristo Jesús es el dueño y creador de este universo. Y tú y yo, nosotros, somos los administradores y mayordomos, los administradores de la casa de Dios, los administradores de las bendiciones de Dios. Quiero hacer una oración para pedirle al Señor que te acompañe en este encuentro con Cristo el Señor. Oremos. Padre eterno, Señor que estás en los cielos, en esta hora venimos ante tu presencia para pedirte que tengamos una experiencia más profunda contigo, que podamos experimentar a Cristo el Señor, que podamos experimentar al Creador del universo, al Todopoderoso, al que nunca falla. Señor, queremos pedirte también una segunda oportunidad, porque muchos hemos derrochado los recursos, las bendiciones que tú nos has dado. Queremos, Señor, venir a ti a rogarte una segunda oportunidad, como el Hijo pródigo. Padre buen Dios, muéstranos tus bendiciones y déjanos saber cómo cuidarlas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.